Desde la bóveda celeste se teje una antigua historia donde Sagitario avanza como un viajero sagrado, portador del fuego del sentido, del impulso que no acepta jaulas ni silencios impuestos. Su esencia nace del arco tensado hacia el horizonte, de la verdad dicha sin miedo, de la risa que desafía a los dioses y de la fe en que todo camino, incluso el más áspero, conduce a una revelación. En ese recorrido épico, no todos los signos caminan con la misma lealtad. Algunos, movidos por sombras internas, por miedos no resueltos o por ambiciones ocultas, terminan clavando dagas invisibles en la espalda del centauro, no siempre por maldad consciente, sino por incompatibilidad profunda con la naturaleza sagitariana. Géminis aparece como el primer espejo quebrado. Ambos comparten el eje del conocimiento, pero mientras Sagitario busca la verdad como una flecha única y directa, Géminis se dispersa en 1000 versiones de la realidad. La traición aquí no es siempre un acto deliberado, sino una consecuencia del cambio constante, de la palabra que se promete hoy y se transforma mañana. En la epopeya astral, Géminis representa al mensajero que olvida el mensaje original, que se adapta tanto al entorno que pierde la fidelidad a un solo rumbo. Sagitario, que confía en la honestidad brutal y en la claridad del propósito, termina herido por la volatilidad geminiana, por secretos dichos a medias, por alianzas que se diluyen en el aire. Piscis emerge desde las aguas profundas como un signo de apariencia compasiva y alma antigua. Sin embargo, su mundo interno es tan vasto que a veces confunde el sacrificio con la evasión. En la narrativa cósmica, Piscis traiciona cuando se pierde en su propio océano emocional y elige huir antes que enfrentar la verdad directa de Sagitario. No hay confrontación, no hay batalla frontal, hay silencios, desapariciones, promesas que se disuelven como sal en el mar. Para el arquero del zodiaco, que valora la franqueza por encima de todo, esta forma de ruptura se siente como una traición espiritual, una negación del vínculo que alguna vez pareció sagrado. Libra entra en escena envuelto en belleza, equilibrio aparente y discursos de justicia. Pero su necesidad de agradar, de no incomodar, de sostener todas las balanzas al mismo tiempo, puede convertirlo en un aliado incierto. En la saga astral, Libra traiciona cuando elige el consenso por encima de la verdad, cuando sacrifica la lealtad para mantener la armonía externa. Sagitario, que no teme al conflicto si éste conduce a la autenticidad, percibe esta actitud como una puñalada elegante, envuelta en sonrisas y buenas intenciones. La traición libriana no grita, no se impone, se justifica con razones estéticas y morales que, al final, dejan al centauro solo en el campo de batalla. Cáncer, guardián del pasado y de la memoria emocional, aparece como un refugio cálido al inicio del viaje. Pero su apego al ayer, a las heridas no sanadas y a las lealtades familiares invisibles, puede volverse una trampa. En el mito astrológico, Cáncer traiciona cuando manipula desde la emoción, cuando utiliza la culpa o el silencio como armas defensivas. Sagitario, que vive orientado al futuro y a la expansión, se siente encadenado por estas mareas emocionales. La traición canceriana no busca destruir, busca retener, pero en ese intento termina sofocando el fuego sagitariano. Escorpio, señor de las profundidades y de los pactos ocultos, representa una de las pruebas más intensas. La conexión con Sagitario puede ser magnética, poderosa, casi kármica. Sin embargo, donde Sagitario busca la verdad a la luz del día, Escorpio la custodia en las sombras. En la epopeya zodiacal, Escorpio traiciona cuando siente que pierde el control, cuando transforma la vulnerabilidad en estrategia. Hay secretos, juegos de poder, silencios calculados. Para Sagitario, cuya arma es la honestidad, esta dinámica se vive como una guerra silenciosa donde el enemigo conoce demasiado y revela demasiado poco. Capricornio también ocupa un lugar en esta historia, no como traidor impulsivo, sino como estratega frío. Su lealtad está ligada a objetivos, estructuras y resultados. Cuando Sagitario encarna el idealismo y la fe, Capricornio mide costos y beneficios. La traición surge cuando el centauro deja de ser funcional al plan mayor. No hay drama, no hay emoción desbordada, hay decisiones prácticas que ignoran el valor del vínculo. En el relato épico, Capricornio es el aliado que cierra la puerta del castillo cuando la tormenta amenaza su estabilidad. A pesar de estas traiciones repetidas, Sagitario no cae derrotado. Cada puñalada se transforma en aprendizaje, cada desilusión en sabiduría. El fuego mutable del arquero no se apaga, se refina. Comprende que no todos están hechos para caminar a su lado hasta el final del viaje, que algunos signos llegan como maestros disfrazados de aliados, mostrando con su traición los límites que Sagitario debe aprender a trazar.
Desde una visión elevada, la astrología revela que estas traiciones no buscan destruir al centauro, sino templar su espíritu. Sagitario renace una y otra vez con una fe más lúcida, una intuición más afilada y una verdad más sólida. En la gran narrativa del cosmos, el arquero sigue avanzando, con cicatrices convertidas en constelaciones, sabiendo que su destino no es pertenecer, sino explorar, no es complacer, sino iluminar. Y aunque muchos signos fallen en la lealtad, el universo siempre recompensa a Sagitario con algo más grande, la libertad de seguir creyendo. Más allá de las figuras zodiacales que encarnan la traición directa o silenciosa, existe una dimensión más sutil en esta historia cósmica, la del karma compartido y los pactos de alma que preceden a cada encuentro. Sagitario no se cruza con estos signos por azar. Cada traición responde a una ley más antigua que las estrellas visibles, una ley que empuja al arquero a confrontar no solo a los otros, sino a sus propias zonas de exceso, confianza ilimitada y fe entregada sin filtros. En el tejido astral, Sagitario aprende que su luz no debe ser ofrecida indiscriminadamente, porque no todas las conciencias saben habitarla sin intentar apagarla o apropiarse de ella. Existe también la traición por envidia espiritual, un fenómeno pocas veces nombrado. Sagitario porta una chispa que no se puede fingir, la capacidad de ver sentido incluso en el caos. Algunos signos, especialmente aquellos más anclados al control, a la emoción contenida o a la duda constante, perciben esa luz como una amenaza. No traicionan por odio, sino por sentirse pequeños ante la grandeza del fuego sagitariano. En la epopeya astral, esta forma de traición se manifiesta como sabotaje pasivo, como desánimo sembrado, como críticas disfrazadas de realismo. Es el intento inconsciente de bajar al arquero de su caballo para que deje de recordarles lo que ellos aún no se atreven a ser. Otra capa no explorada es la del sacrificio de Sagitario dentro de los vínculos. El centauro, gobernado por Júpiter, tiende a ver potencial donde otros solo muestran fragmentos. Idealiza procesos, personas y promesas. Muchas traiciones nacen de esta visión ampliada, casi profética, que otorga más crédito del que la otra parte puede sostener. Desde la mirada épica, Sagitario no es ingenuo, es visionario. Pero el visionario camina siempre un paso adelante del presente, y quienes no pueden seguir ese ritmo terminan rompiendo el pacto, ya sea por miedo, cansancio o incapacidad de evolucionar. También se manifiesta la traición cuando Sagitario actúa como catalizador de cambios profundos. Su presencia remueve estructuras internas, cuestiona dogmas, desafía zonas de confort. Algunos signos, al sentirse transformados sin haberlo pedido, reaccionan con rechazo. En el relato astral, esta traición aparece cuando antiguos aliados se convierten en jueces, cuando quienes fueron inspirados por el fuego sagitariano luego intentan condenarlo por haberlos despertado. Es la paradoja del maestro errante, abre puertas que otros prefieren volver a cerrar. Hay un elemento épico fundamental en esta narrativa, la soledad sagrada. Cada traición empuja a Sagitario hacia periodos de retiro interior, donde el arquero vuelve a afinar su puntería espiritual. Lejos de debilitarlo, estas etapas fortalecen su conexión con la verdad universal. Aprende a distinguir entre compañía y alineación, entre amor y dependencia, entre lealtad genuina y conveniencia temporal. En el mapa astral del héroe, la soledad no es castigo, es iniciación. Desde planos más elevados, se observa que Sagitario no está destinado a relaciones que lo aten, sino a encuentros que lo expandan. Por eso, cuando un signo intenta poseerlo, moldearlo o limitar su visión, la traición se vuelve inevitable. El cosmos actúa entonces como juez silencioso, rompiendo alianzas para preservar la misión mayor del arquero. Nada que frene su evolución puede permanecer intacto por mucho tiempo. Existe además la traición colectiva, aquella que surge en grupos, comunidades o proyectos compartidos. Sagitario suele ser portador de ideas adelantadas a su tiempo, y muchas veces es celebrado al inicio y rechazado después. La épica astral muestra cómo el centauro inspira movimientos, abre caminos, pero rara vez recibe reconocimiento sostenido. Otros toman su visión, la adaptan, la suavizan, y luego lo excluyen para no confrontar la intensidad de su verdad original. Esta forma de traición deja cicatrices profundas, pero también confirma el rol de Sagitario como sembrador y no como propietario del fruto. Sin embargo, el desenlace nunca es trágico. En la alquimia zodiacal, Sagitario transforma cada herida en expansión de conciencia. Aprende a poner límites sin perder fe, a confiar sin entregarse por completo, a amar sin traicionarse a sí mismo. Su arco ya no apunta solo hacia afuera,
sino también hacia lo interno, alineando intención y destino. En el cierre de esta gesta estelar, Sagitario comprende que no vino a este plano a ser acompañado siempre, sino a encender antorchas. Algunas manos las sostendrán con honor, otras las dejarán caer. Pero el fuego sigue vivo, porque no pertenece a nadie. Y mientras otros signos se debaten entre el miedo y el apego, el arquero continúa avanzando, guiado por una certeza que ninguna traición puede quebrar. Su verdad no depende de la lealtad ajena, sino de su fidelidad al propósito que le fue confiado por las estrellas. En las capas más altas del relato astral aparece un elemento aún más profundo, la relación entre Sagitario y el tiempo. Mientras otros signos se mueven en ciclos cerrados, el centauro vive en una línea ascendente, siempre proyectado hacia lo que todavía no existe. Esta diferencia temporal genera una fractura invisible en los vínculos. Muchos de los signos que terminan traicionando no lo hacen por conflicto directo, sino porque no soportan convivir con alguien que ya habita el mañana. Sagitario habla desde futuros posibles, actúa desde una fe que aún no tiene pruebas, y esa visión adelantada descoloca a quienes necesitan certezas inmediatas. La traición surge cuando el miedo al futuro se disfraza de rechazo al mensajero. También se manifiesta una traición ligada al lenguaje de la verdad. Sagitario no domina el arte del silencio estratégico, su palabra nace impulsada por Júpiter, expansiva, reveladora, a veces incómoda. Muchos signos interpretan esa franqueza como ataque, juicio o falta de tacto. En la epopeya cósmica, esto da lugar a traiciones narrativas, historias distorsionadas, versiones alteradas, reputaciones puestas en duda. No traicionan los actos, sino el relato. El centauro queda convertido en villano dentro de historias que otros cuentan para justificar su propia huida o incoherencia. Esta forma de traición hiere, pero también libera, porque revela quienes necesitaban mentir para sostener su identidad. Existe además la traición a través de la dependencia emocional. Sagitario inspira, eleva, empuja a crecer. Algunos signos se apoyan demasiado en esa energía y, cuando sienten que no pueden sostenerse solos, reaccionan con resentimiento. En lugar de agradecer el impulso, culpan al arquero por haberlos llevado a un punto donde ya no pueden fingir. En el mito astral, esta traición se manifiesta como reproche, se acusa a Sagitario de ser inestable, distante o egoísta, cuando en realidad ha cumplido su rol de iniciador. El héroe es castigado por no quedarse a cargar con el peso de quienes no se animan a caminar. Otra dimensión no revelada es la traición que nace del amor posesivo. Sagitario ama desde la libertad, y eso desconcierta a signos que asocian el amor con control, exclusividad absoluta o fusión total. Cuando intentan encerrar al fuego en una jaula emocional, el vínculo se resquebraja. La traición aparece entonces como castigo, celos, manipulaciones, pruebas innecesarias, desconfianza sembrada. En la narrativa épica, esto representa al dragón que no quiere que el héroe siga su viaje, sino que se quede custodiando un castillo que nunca fue suyo. Desde un plano más elevado, las estrellas muestran que muchas traiciones cumplen una función de corte ritual. Sagitario necesita cierres drásticos para no quedarse anclado. El universo utiliza a ciertos signos como instrumentos de ruptura cuando el arquero corre el riesgo de acomodarse demasiado. Estas traiciones actúan como portales, duelen, pero empujan. Son el incendio que obliga a abandonar la aldea y volver al camino. Nada que limite la expansión sagitariana puede sostenerse sin generar tensión, y cuando la tensión alcanza su punto máximo, la traición aparece como desenlace inevitable. También existe la traición silenciosa del no acompañar. Signos que no confrontan, no atacan, pero se retiran justo cuando el viaje se vuelve desafiante. Sagitario, que ofrece su lealtad en las travesías más largas y complejas, percibe profundamente estas ausencias. En el cantar astral, esta traición es la del compañero que promete cruzar el desierto y abandona al primer signo de cansancio. No hay palabras duras, solo pasos que se alejan. Pero esta experiencia enseña al arquero a reconocer quién camina por convicción y quién solo por entusiasmo inicial. Con el paso de las batallas, Sagitario integra una sabiduría mayor, no toda traición merece ser vengada ni explicada. Algunas deben ser trascendidas. El fuego mutable aprende a no gastar flechas en quienes ya eligieron otro destino. Se vuelve más selectivo, más consciente, sin perder su naturaleza expansiva. Comprende que la lealtad verdadera no se exige, se reconoce. En el clímax de esta saga estelar, Sagitario deja de ver la traición como una herida personal y comienza a verla como un lenguaje del cosmos.
Cada ruptura afina su brújula interna, cada desengaño fortalece su vínculo con la verdad universal. Ya no necesita ser entendido por todos, ni acompañado siempre. Le basta con seguir avanzando alineado con su propósito. Así, el arquero continúa su travesía entre constelaciones, llevando en su espalda no rencor, sino historias convertidas en sabiduría. Quienes traicionaron quedan atrás, detenidos en sus propios miedos. Sagitario sigue adelante, no porque no sienta el dolor, sino porque ha aprendido que su destino es más grande que cualquier alianza rota. Y mientras el cielo se abre una y otra vez ante su paso, el fuego jupiteriano confirma lo que siempre supo: ninguna traición puede apagar a quien nació para iluminar caminos. En un nivel aún más profundo del mito zodiacal surge la relación entre Sagitario y el destino colectivo. El centauro no camina solo para sí mismo, muchas veces avanza cargando visiones que pertenecen a otros, sueños que aún no han encontrado voz. Esta función profética genera una tensión inevitable. Algunos signos se acercan atraídos por esa claridad, pero cuando comprenden que seguir a Sagitario implica renunciar a viejas identidades, aparece la traición como acto de autopreservación. No todos están dispuestos a pagar el precio de la verdad, y traicionar al portador del mensaje resulta más fácil que transformarse. También se revela la traición que nace del choque entre fe y cinismo. Sagitario cree incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Su confianza en el sentido oculto de los acontecimientos incomoda a signos más escépticos, que han aprendido a sobrevivir desconfiando. En la épica astral, estos signos intentan apagar la fe sagitariana con ironía, dudas sembradas, advertencias constantes. Cuando no logran quebrar esa llama, optan por retirarse o desacreditar. La traición aquí es ideológica, rechazan al arquero porque su existencia desafía la narrativa del miedo que ellos han adoptado como escudo. Existe además la traición que surge cuando Sagitario deja de ser útil como guía. Muchos signos se acercan en momentos de búsqueda, crisis o vacío. Sagitario ofrece perspectiva, esperanza, dirección. Pero cuando esas almas recuperan estabilidad, algunos sienten la necesidad de cortar el vínculo para reafirmar su autonomía. En lugar de reconocer el acompañamiento recibido, transforman al mentor en obstáculo. En el relato cósmico, esta traición se manifiesta como negación del pasado compartido, como si borrar al arquero fuera necesario para sentirse autores absolutos de su propia evolución. Otra dimensión no explorada es la traición frente al éxito y la expansión. Sagitario suele crecer rápido, abrir puertas, conquistar nuevos territorios simbólicos o reales. No todos los signos soportan ver cómo alguien cercano se expande sin pedir permiso. Aparece entonces la traición competitiva, disfrazada de crítica moral o distancia emocional. En la saga estelar, es el aliado que aplaude mientras se queda atrás y luego intenta frenar el avance para no enfrentar su propia inmovilidad. Desde planos más sutiles, se observa que Sagitario despierta verdades dormidas. Su sola presencia activa memorias antiguas, llamados internos, deseos postergados. Algunos signos no están listos para ese despertar y reaccionan cerrando el corazón. La traición se convierte en mecanismo de defensa frente a una transformación que no desean atravesar. No traicionan al arquero, traicionan la versión de sí mismos que Sagitario les mostró sin querer. También se manifiesta la traición cuando Sagitario se rehúsa a encajar en roles preestablecidos. No se somete a etiquetas, no cumple expectativas ajenas durante mucho tiempo. Esto incomoda a signos que necesitan estructuras claras y acuerdos rígidos. En la narrativa épica, Sagitario es acusado de incoherencia o rebeldía, cuando en realidad está siendo fiel a su esencia mutable. La traición surge cuando otros intentan forzarlo a ser algo que no es y, al no lograrlo, lo descartan. A medida que el arquero avanza en su camino, descubre que no todas las traiciones vienen de la sombra, algunas nacen de la luz mal comprendida. Hay signos que aman la idea de Sagitario, pero no la realidad de convivir con su fuego. Idealizan su espíritu libre, su sabiduría, su entusiasmo, pero rechazan la constancia de su verdad. Cuando el mito se vuelve humano, decepciona, y esa decepción se transforma en ruptura. Sin embargo, cada una de estas experiencias fortalece la armadura invisible del centauro. Sagitario aprende a caminar con el corazón abierto y los ojos despiertos. No se vuelve desconfiado, se vuelve lúcido. Comprende que la lealtad auténtica no se proclama, se demuestra en los momentos de expansión y en los de incertidumbre. Aprende a reconocer a quienes celebran su vuelo y a quienes solo lo toleran mientras no se eleva demasiado.
En la culminación de este ciclo épico, Sagitario deja de cargar la traición como herida y comienza a verla como señal de alineación. Donde hay traición, hubo una bifurcación de caminos. Donde alguien se apartó, se liberó espacio para encuentros más verdaderos. El arquero entiende que su misión no es retener, sino avanzar. Así, continúa su travesía entre constelaciones, con la flecha siempre apuntando hacia lo desconocido. Ya no busca validación, ni permanencia, ni promesas eternas. Camina con la certeza de que su fuego interior no depende de la fidelidad ajena. Y mientras otros signos se debaten entre el apego y el temor, Sagitario sigue cruzando horizontes, sabiendo que cada traición superada lo acerca más a su verdadera grandeza, ser fiel a la verdad que vino a encarnar, incluso cuando el mundo no está listo para sostenerla. En el trasfondo más arcano de esta travesía zodiacal aparece la relación entre Sagitario y la verdad incómoda del poder personal. El centauro no solo busca sentido, también despierta soberanía en sí mismo y en quienes lo rodean. Esa autonomía feroz resulta perturbadora para signos que han construido su identidad a partir de jerarquías, dependencias o pactos implícitos de control. La traición surge cuando Sagitario deja de obedecer dinámicas no habladas, cuando ya no acepta silencios impuestos ni acuerdos basados en el miedo. En la épica astral, este momento marca el quiebre definitivo. El arquero es traicionado por negarse a ser pequeño, por no inclinar la cabeza ante estructuras que no resuenan con su ley interna. Existe también una traición vinculada a la incomprensión del dolor sagitariano. A menudo se percibe al centauro como fuerte, optimista, inquebrantable. Esa imagen provoca que otros signos minimicen sus heridas, crean que todo le resbala, que siempre se levantará sin consecuencias. Esta falsa invulnerabilidad genera descuidos emocionales profundos. En la narrativa cósmica, Sagitario es traicionado cuando su dolor no es reconocido, cuando su necesidad de pausa es ignorada, cuando su corazón cansado es confundido con frialdad. No es una traición ruidosa, pero cala hondo, porque niega la humanidad del héroe. Otra dimensión poco explorada es la traición que ocurre cuando Sagitario supera a quienes lo acompañaron en etapas anteriores. El crecimiento del arquero no es lineal, a veces es un salto cuántico. Algunos signos se sienten desplazados por esa expansión repentina. En lugar de celebrar la evolución, interpretan el cambio como abandono. La traición aparece entonces como resentimiento activo o pasivo, como intento de anclar a Sagitario al pasado. En la epopeya zodiacal, esto simboliza al compañero que no perdona al héroe por no quedarse en el mismo nivel de conciencia. Desde planos más sutiles, se manifiesta la traición del silencio cómplice. Signos que no actúan directamente contra Sagitario, pero permiten que otros lo hagan. No lo defienden, no aclaran, no se posicionan. Esta ausencia de respaldo hiere especialmente al centauro, cuya ética se basa en la coherencia y el honor. En el mito estelar, esta traición representa la retirada del estandarte en medio de la batalla, dejando al arquero expuesto no por falta de fuerza, sino por exceso de integridad. También se revela la traición frente a la espiritualidad viva de Sagitario. No es un signo que crea desde el dogma, sino desde la experiencia directa. Esta espiritualidad libre incomoda a signos más apegados a creencias rígidas o tradiciones incuestionables. Cuando Sagitario cuestiona, explora o amplía esas creencias, es visto como amenaza. La traición surge cuando se lo excluye, desacredita o juzga por no seguir el mismo camino. En la saga astral, este episodio refleja al profeta rechazado por no repetir lo ya dicho, sino por atreverse a escuchar nuevas voces del cielo. A medida que la travesía avanza, aparece una enseñanza crucial: no toda traición proviene de la oscuridad, muchas nacen de la incapacidad de sostener la luz. Sagitario brilla con una intensidad que exige presencia, honestidad y coraje. Quienes no pueden mantenerse en esa frecuencia terminan alejándose de forma abrupta o dañina. No porque el arquero haya fallado, sino porque su fuego revela lo que otros aún no quieren ver. En este punto de la epopeya, Sagitario integra una verdad mayor: su misión no es ser comprendido por todos, sino ser fiel al llamado que vibra en su sangre ancestral. Aprende a bendecir las despedidas, a soltar sin rencor, a no convertir la traición en identidad. Cada ruptura se transforma en un rito de paso, cada pérdida en una expansión del alma. El centauro ya no busca lealtades eternas, sino encuentros verdaderos. Comprende que algunas almas solo pueden acompañar un tramo del camino, y que forzar permanencias es traicionarse a sí mismo. Esta lucidez no enfría su corazón, lo vuelve más sabio. Sagitario sigue creyendo, sigue confiando,
pero ahora lo hace desde una alineación profunda con su intuición. Y así, bajo cielos siempre cambiantes, el arquero continúa avanzando. Lleva consigo historias de alianzas rotas, sí, pero también la certeza de que cada traición fue una puerta disfrazada. Donde alguien se apartó, el horizonte se amplió. Donde hubo caída, nació una visión más alta. Sagitario sigue caminando no porque ignore el dolor, sino porque ha aprendido que su destino no se negocia. Mientras otros signos se detienen a proteger lo conocido, el centauro se interna en lo desconocido con la frente en alto. Y en ese avance constante, las estrellas confirman lo inevitable: quien nació para buscar la verdad jamás puede ser detenido por la traición, porque su fuerza no proviene de los vínculos que pierde, sino del propósito que jamás abandona. En el nivel más simbólico de esta saga aparece la relación entre Sagitario y la verdad como fuerza indomable. No se trata solo de decir lo que se piensa, sino de encarnar una coherencia que atraviesa pensamiento, palabra y acción. Esta alineación profunda suele incomodar a quienes viven fragmentados, adaptándose según el entorno. La traición surge cuando esa coherencia actúa como espejo implacable. Algunos signos no traicionan porque Sagitario haya fallado, sino porque su sola presencia evidencia contradicciones internas que prefieren no enfrentar. En la mitología astral, el arquero no acusa, pero su silencio honesto y su caminar recto resultan más desestabilizadores que cualquier reproche. También se revela una traición ligada a la velocidad evolutiva. Sagitario aprende rápido, integra experiencias con una capacidad alquímica poco común. Donde otros necesitan repetir ciclos, el centauro cierra capítulos con comprensión y avanza. Esta rapidez genera desajustes en vínculos que no pueden actualizarse al mismo ritmo. La traición aparece cuando algunos intentan ralentizarlo, sembrar dudas o cargarlo con culpas para que no siga avanzando. En el relato épico, es la mano que tira del manto del héroe mientras éste ya ha cruzado el umbral. Existe además una traición vinculada al gozo y la expansión. Sagitario no cree que la vida deba ser sufrimiento constante para tener valor. Su risa, su entusiasmo y su capacidad de encontrar sentido incluso en la adversidad provocan rechazo en signos que han hecho del dolor una identidad. La traición surge cuando se juzga esa alegría como superficialidad o irresponsabilidad. En la narrativa estelar, esto representa a quienes no perdonan al arquero por no cargar las mismas cadenas, por no venerar el sacrificio como único camino hacia la verdad. Desde planos más sutiles, aparece la traición energética. No siempre hay palabras ni actos claros, pero sí un drenaje constante. Signos que se nutren del fuego sagitariano sin ofrecer reciprocidad, que toman su visión, su fuerza, su esperanza, y luego se retiran vacíos, dejando al centauro exhausto. Esta forma de traición es silenciosa, pero profundamente transformadora, porque enseña a Sagitario a proteger su energía sagrada. En la épica astral, este aprendizaje marca el paso del héroe generoso al sabio consciente. También se manifiesta la traición cuando Sagitario se rehúsa a traicionar su verdad para pertenecer. En muchos relatos, el centauro es invitado a formar parte de alianzas, grupos o pactos que exigen silencio, conformismo o complicidad. Cuando elige mantenerse fiel a su ética, se convierte en amenaza. La traición aparece como expulsión, aislamiento o desvalorización. Pero en el gran canto zodiacal, este es uno de los momentos más poderosos, porque confirma que Sagitario no fue creado para encajar, sino para señalar caminos. A lo largo de la travesía, el arquero comprende que algunas traiciones no son fallas del otro, sino finales necesarios. Hay vínculos que cumplieron su función y deben romperse para que el viaje continúe. La astrología revela que Sagitario, como signo mutable de fuego, está destinado a cerrar ciclos con intensidad. Las traiciones aceleran estos cierres cuando la conciencia aún se resiste a soltar. No son castigos, son catalizadores. En este punto de madurez, Sagitario deja de interpretar la traición como derrota. Empieza a verla como una prueba de alineación cósmica. Donde alguien se aparta, se revela una verdad. Donde una promesa se rompe, se libera una carga. El arquero aprende que no todo lo que se pierde se va por error, algunas cosas se van porque ya no pueden acompañar su expansión. Y así, la figura de Sagitario se eleva no como víctima de traiciones, sino como iniciador de realidades más amplias. Camina con el arco en alto, no para atacar, sino para apuntar siempre más lejos. Su fuego ya no necesita validación externa. Arde porque es su naturaleza.
Mientras otros signos buscan seguridad en lo conocido, Sagitario sigue avanzando hacia lo desconocido con una confianza que nace de la experiencia y no de la ilusión. Cada traición atravesada lo ha vuelto más libre, más auténtico, más dueño de sí. Las estrellas observan su paso y reconocen en él una verdad inmutable: quien se mantiene fiel a su esencia puede perder aliados, pero jamás pierde el rumbo. Y en ese avance perpetuo, el centauro se convierte en leyenda. No por las heridas recibidas, sino por haber transformado cada una en impulso. No por quienes lo traicionaron, sino por haber seguido adelante sin endurecer el corazón. Su camino continúa abierto, vasto, indomable. Porque Sagitario no pertenece a los finales rotos, sino a los horizontes infinitos. En los pliegues más antiguos del mapa celeste se manifiesta un aspecto todavía no revelado: la relación entre Sagitario y la prueba de la fe en sí mismo tras la traición. El arquero no duda del sentido de la vida, pero sí atraviesa momentos donde debe reconstruir la confianza en su propio juicio. Muchas traiciones no buscan romper su espíritu, sino obligarlo a dejar de delegar su verdad en promesas ajenas. Desde la épica astral, este proceso es una forja silenciosa. Sagitario aprende a escucharse incluso cuando el coro externo se disuelve, a sostener decisiones sin testigos, a caminar sin aplausos. La traición se convierte así en un rito de autosoberanía. Aparece también la traición ligada al miedo a la expansión espiritual. Sagitario no solo crece en logros o experiencias, sino en conciencia. Su evolución lo lleva a cuestionar paradigmas sociales, emocionales y espirituales. Algunos signos, al sentirse confrontados por esta expansión, reaccionan negando el vínculo o desacreditando al arquero. En el mito zodiacal, esta traición representa al guardián del umbral que se niega a cruzar. Al ver que Sagitario lo atraviesa, intenta derribar el puente detrás de él. Existe una traición profundamente arquetípica, la del abandono, cuando el héroe ya no necesita ser salvado. Muchos vínculos se sostienen mientras Sagitario es inspiración, refugio o guía. Pero cuando el centauro alcanza una etapa de plenitud interior, cuando ya no busca aprobación ni compañía constante, algunos signos sienten que han perdido su lugar. La traición surge como reacción a esa independencia. En la narrativa cósmica, es el aliado que prefería al héroe necesitado antes que al héroe completo. Desde un plano más energético, se revela la traición del desalineamiento vibracional. Sagitario vibra alto, no por negación del dolor, sino por integración del sentido. Cuando otros signos permanecen anclados en quejas, rencores o ciclos repetitivos, la distancia se vuelve inevitable. La traición aparece cuando intentan bajar la frecuencia del arquero para no quedarse solos en su estancamiento. En la saga astral, este acto simboliza la tentativa de apagar una antorcha para que la noche no resulte tan evidente. También se manifiesta la traición frente al perdón sagitariano. Sagitario tiene la capacidad de perdonar con rapidez cuando hay verdad. Pero cuando ese perdón es utilizado como excusa para repetir faltas, la traición se vuelve cíclica. El arquero aprende entonces una lección clave: perdonar no implica permitir. Esta comprensión marca un punto de inflexión en su camino épico, donde la compasión se equilibra con límites claros y firmes. Otra dimensión no desarrollada es la traición que surge cuando Sagitario encarna un nuevo rol. A medida que evoluciona, deja atrás versiones antiguas de sí mismo. Algunos signos se aferran a esas versiones pasadas y traicionan cuando el arquero ya no responde a expectativas obsoletas. En el relato estelar, esto se traduce en reproches que nacen del recuerdo, no del presente. Sagitario es juzgado por quien fue, no por quien es. En el trasfondo de todas estas experiencias se encuentra una verdad mayor: Sagitario es un signo iniciático. Su camino no está diseñado para la comodidad prolongada, sino para el movimiento constante. Las traiciones aparecen cuando el viaje exige desprendimientos. El universo no le quita aliados por crueldad, sino por precisión. Cada ruptura limpia el sendero, cada desilusión afila la flecha. Con el paso del tiempo, el arquero ya no interpreta la traición como una pérdida, sino como una revelación. Comprende que la lealtad verdadera no siempre es quedarse, sino saber irse sin dañar. Y cuando alguien no logra hacerlo, la ruptura se vuelve más abrupta, más dolorosa, pero también más definitiva. En la culminación de esta expansión, Sagitario se convierte en su propio hogar. Ya no busca refugio en promesas externas ni en vínculos que exigen renuncia a la verdad. Su fuego se estabiliza, no se apaga. Arde con serenidad, con dirección, con propósito.
Las traiciones que antes dolían ahora enseñan. Las que antes confundían ahora aclaran. Así, el centauro continúa avanzando entre constelaciones cambiantes, con la espalda recta y la mirada amplia. Lleva consigo la sabiduría de haber sido traicionado sin haberse traicionado jamás a sí mismo. Y en esa fidelidad interna reside su mayor victoria. Porque Sagitario no está destinado a ser acompañado siempre, sino a abrir caminos donde otros aún no se atreven a mirar. Y aunque muchos se aparten cuando el sendero se vuelve verdadero, el arquero sigue adelante, sostenido por una certeza inquebrantable: la traición puede romper vínculos, pero jamás puede romper a quien ha hecho de la verdad su destino. En la arquitectura invisible del cielo aparece todavía otro hilo que sostiene esta epopeya: la relación entre Sagitario y la verdad como destino innegociable, incluso cuando esa verdad implica quedarse sin testigos. El centauro no fue creado para pertenecer a multitudes permanentes, sino para cruzarlas, despertarlas y dejarlas atrás. Muchas traiciones nacen cuando los demás descubren que Sagitario no se queda a vivir en los lugares que ayuda a construir. Inspira, enciende, impulsa, pero no se instala. Esta naturaleza nómada del alma sagitariana es malinterpretada como desapego o deslealtad, y esa incomprensión genera rupturas que otros justifican llamándolas traición, cuando en realidad son choques de destino. Surge también la traición ligada al miedo a la amplitud. Sagitario piensa en grande, siente en grande, cree en grande. Su visión no cabe en acuerdos pequeños ni en promesas hechas desde la carencia. Algunos signos, al sentirse abrumados por esa amplitud, intentan reducirla. Cuando no lo logran, optan por sabotear el vínculo, desacreditar la visión o sembrar dudas. En la narrativa astral, esta traición representa a quienes prefieren destruir el mapa antes que admitir que nunca se animaron a recorrerlo. Existe una traición profundamente silenciosa, la de no celebrar el renacimiento de Sagitario después de la caída. El arquero tiene una capacidad extraordinaria para reinventarse. Cada traición lo transforma, lo eleva, lo vuelve más auténtico. Pero no todos soportan ver esa resurrección. Algunos esperaban que el golpe lo detuviera, que el fuego se apagara. Cuando Sagitario se levanta con más luz, la traición se reactiva como distancia, frialdad o indiferencia. En el mito estelar, es la sombra que no soporta que el héroe vuelva a levantarse sin pedir permiso. También se manifiesta la traición frente a la coherencia ética. Sagitario no negocia su brújula moral por conveniencia. Cuando descubre incoherencias, abusos o falsedades, se aparta o habla. Esta postura incomoda a signos que han aprendido a sobrevivir adaptándose al sistema. La traición surge como represalia, exclusión, desvalorización o ataque indirecto. En la épica zodiacal, este momento consagra a Sagitario como figura incómoda pero necesaria, el que recuerda que no todo vale, incluso cuando muchos prefieren mirar hacia otro lado. Hay además una traición vinculada a la incapacidad de sostener la verdad sin adornos. Sagitario no endulza para retener. Su honestidad no busca herir, pero tampoco disimular. Algunos signos interpretan esta transparencia como amenaza emocional. En lugar de dialogar, se protegen traicionando el vínculo, huyendo o tergiversando lo ocurrido. En el relato cósmico, esta traición simboliza la ruptura entre quien puede sostener la verdad desnuda y quien aún necesita máscaras para sentirse seguro. A medida que el camino avanza, Sagitario comprende que muchas traiciones son reflejo del punto evolutivo del otro, no de un error propio. Esta comprensión no genera soberbia, sino compasión lúcida. El arquero aprende a no personalizar cada ruptura, a no cargar con culpas que no le pertenecen. Entiende que su presencia acelera procesos, y que no todos sobreviven al vértigo de crecer. Desde esta madurez, aparece una nueva forma de fuerza, la serenidad del que ya no necesita convencer. Sagitario deja de explicar su fuego, deja de justificarse, deja de traducir su visión para quien no quiere verla. Esta quietud interior desarma incluso a la traición más dura, porque no encuentra dónde anclarse. En la saga astral, este momento marca el paso del héroe impulsivo al sabio errante. El arquero también integra una verdad esencial: algunas traiciones son acuerdos del alma antes de nacer. Encuentros destinados a romperse para activar despertares, pérdidas necesarias para encender búsquedas mayores. Nada fue inútil. Cada vínculo cumplió su función, incluso los que terminaron en silencio o ruptura. Esta mirada elevada libera a Sagitario del rencor y lo reconecta con el sentido profundo de su camino. Y así, en la vastedad del cielo, Sagitario sigue avanzando.
Ya no corre para escapar ni lucha para quedarse. Camina con paso firme, con el corazón abierto y la conciencia despierta. Las traiciones que antes dolían ahora iluminan. Las que antes confundían ahora ordenan. El centauro se convierte en símbolo de fidelidad a la esencia. No porque nadie lo haya traicionado, sino porque jamás se traicionó a sí mismo para evitarlo. Su arco sigue apuntando al horizonte, no como desafío, sino como promesa. Mientras otros signos buscan refugio en certezas frágiles, Sagitario habita la incertidumbre con fe. Y en esa fe, forjada por traiciones superadas y verdades sostenidas, se revela su mayor poder, avanzar libre, íntegro y encendido, sabiendo que ningún abandono puede detener a quien nació para seguir caminando, guiado no por la lealtad ajena, sino por la luz inquebrantable de su propósito.